de actualidad, con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejará. Es el Rumbo. Bueno, regresamos en este Rumbo de la Mañana y como les habíamos anunciado, vamos a conversar con el viceministro de Planificación e Inversión Pública, el buen amigo Pavel Isa Contreras. Buenos días, Pavel, un honor y un privilegio nueva vez conversar contigo. El honor es mío, gracias por tenerme de nuevo en Rumba. Bueno, Pavel, el tema que ha elegido la producción para que conversemos contigo, entre otros, es el tema del PIB en República Dominicana. Y precisamente más temprano en mi comentario, yo hablaba de la experiencia que tuve en el día de ayer de compartir en un almuerzo en el CONEP, y hablaban dentro de todo el contexto complejo que hay, global, de inflación, de la guerra y todos los retos y desafíos que hay, de que la diversificación del PIB dominicano en cuanto a servicios, a ofertas que tiene, termina convirtiéndose, Pavel, en una fortaleza porque no descansa en un producto X en un porcentaje alto. Entonces me gustaría, ¿verdad?, conocer tu opinión sobre eso, de si eso realmente es una fortaleza y un atractivo para la inversión extranjera, porque por ejemplo hay países que más del 50% de su PIB descansa en la minería, otros descansan en el petróleo, y aunque son bondades que tienen a la hora de que hay volatilidad en esos productos, entonces las economías están más propensas a tener un crack económico. Y entonces analizaba eso esta mañana y me gustaría conocer tu opinión al respecto. Es correcto la apreciación. Yo creo que la diversificación que ha venido teniendo la economía dominicana a lo largo de las últimas décadas ha contribuido a que sea una economía más resiliente, que su tasa de crecimiento sea menos volátil de lo que hubiese sido en caso de que la producción se hubiera mantenido concentrada en unos pocos sectores. Hay que recordar que hasta la década de los 80, el peso del azúcar, no solo en la generación de divisas, sino también en la producción industrial, era muy alto, y eso hacía que hubiera más volatilidad del PIB, porque se enfrentaba a los choques azucareros, implicaban choques económicos relevantes, pero a partir de que la economía en la década precisamente desde finales de los 60, impulsara una política de industrialización, eso contribuyó a que se generaran nuevos sectores económicos, y posteriormente, luego de la crisis del azúcar y el reemplazo del azúcar por zona franca, turismo y remesas como las fuentes fundamentales que hoy tenemos todavía, aunque su composición es diferente, especialmente en términos de zona franca, pero de la actividad de zona franca, pero ese reemplazo de tener una fuente fundamental, que era el azúcar, aunque también estaba acompañada de azúcar, café, cacao y tabaco en mucho menor medida, a pasar a tener una fuente de divisas más diversificada. Si bien hay que reconocer que esa fuente de divisa derivaba de la pobreza en que la economía había generado, y los bajos salarios que había generado por la crisis de los 80, ¿no?, de inflación, devaluación, bajo crecimiento, incremento de la pobreza. Eso hizo que el país fuera competitivo, en particular en zonas francas y en turismo, pero eso al mismo tiempo sentó las bases para una mayor diversificación bueno, y luego que pasó eso de que tuviéramos una franca, turismo y remesas, pues también las remesas fue resultado de la pobreza. La gente sencillamente aceleró la salida en la medida en que no encontraba oportunidades en el país, pero eso generó un flujo de divisas también que está bastante garantizado. Y miren ahora lo que ha pasado en la pandemia, que las remesas se dispararon. Eso ayuda a que los shocks sean menos, ayudaba a que el shock de la pandemia fuera menos intenso, o que otros shocks en el pasado hicieran que la volatilidad nuestra fuera menos intensa. Entonces sí, efectivamente, y luego hemos visto la economía más diversificada hacia el sector servicio. Hoy más de un 60% del PIB, o sea, de la producción total, es explicado por el sector de servicios. Si bien yo debo decir que hay que apostar también por la modernización y aún mayor diversificación de la economía real, es decir, de los sectores de industria y agricultura, que no se han modernizado al ritmo que uno hubiese querido. En particular la agricultura
necesitamos acelerar la modernización agrícola, porque la resiliencia alimentaria es uno de los elementos fundamentales que nos permite enfrentar los shocks, como el que vemos ahora. Fíjense lo que está pasando ahora, es decir, un aumento muy fuerte en los precios internacionales de algunos alimentos que se traduce en inflación doméstica y obviamente en reducción del poder de compra de la gente. Si apostáramos por la diversificación de la agricultura y la modernización de la agricultura y la producción de alimentos con más firmeza, no solo para aumentar la producción, sino para la modernización a largo plazo, entonces fuéramos más resilientes. Pero yo concuerdo con ese juicio de que la diversificación del aparato productivo ha hecho la economía mucho más resistente a los shocks externos. Pavel, mencionabas precisamente el tema de la inflación, y ayer vimos el anuncio del Banco Central del aumento de la tasa de interés, una estrategia para frenar esa inflación. Hablábamos nosotros más temprano y tenemos una discusión de si es que no hay otra forma de frenar esa inflación que no sea afectando el tema de la tasa de interés. Me gustaría que como economista nos dé un poco de luz en ese sentido. Sí, a ver, primero hay que reconocer que efectivamente la fuente fundamental de inflación es externa. Y no hay nada que podamos hacer respecto a eso, excepto lo que está de alguna manera haciendo el gobierno. Si bien podemos debatir si esa es la mejor manera o hubiese otras maneras utilizando los mismos instrumentos. Me explico. La inflación fundamental es externa, y por lo tanto el único instrumento que tenemos para controlar los efectos, no vamos a terminar pagando esos precios, tenemos que pagar esos precios porque son cosas que importamos y que no tenemos capacidad de sustituir en lo inmediato, sino más a mediano plazo. Es con recursos públicos, es decir, con subsidios. Uno puede debatir si ese tipo de subsidio es mejor que este otro tipo de subsidio. Esto es una discusión totalmente legítima y necesaria tenerla, pero lo único que podemos hacer es subsidiar para contener los efectos de la inflación importada. Ahora, hay una fuente también doméstica de inflación. Si la economía está creciendo a una velocidad tan intensa que hay en algunos sectores, se están generando escaseces que derivan de nuestra propia intensidad de la demanda. O sea, que no es de fuente externa, no es la más importante, la fuente interna, pero es una fuente. Entonces, lo que están haciendo las autoridades monetarias es adelantándose a eso. Y están subiendo la tasa de política monetaria de tal manera que todas las tasas de interés en la economía se ajusten y moderen el crecimiento en 2-3 meses, no en lo inmediato. Nada va a suceder en lo inmediato, sino que en 2 o 3 meses, entonces la demanda de crédito se va a moderar y se va a moderar el crecimiento de esos sectores, y las fuentes domésticas de inflación van a moderarse. Obviamente eso tiene un costo en sí. Eso no es gratis. Y cuando uno sube cuando uno aprieta la política monetaria, cuando uno aumenta la tasa de interés o el Banco Central recoge más peso, eso sube la tasa de interés y eso modera no solo modera la demanda, y modera la inversión. Sí. Por lo tanto, modera el crecimiento. Pero va a afectar el consumo, porque la gente va a tener menos capacidad. La gente va a tener menos capacidad porque lamentablemente en los préstamos, que aquí todo el mundo vive enganchado por vía financiera casi siempre en los bancos, eso le va a afectar. La gente va a sentir de forma inmediata una situación. La idea es eso, que no tomen préstamos. Pero entonces, ¿pero y con qué se va a solventar? La idea es que tome menos préstamos. Y que modere su demanda para que la fuente de inflación interna sea controlada y no se sume a la inflación internacional una fuente. Entonces, Pavel, ¿por qué cuando podríamos ver tasas de inflación todavía más elevadas si no tomamos ese tipo de medidas? Ahora, el otro tema, para complementar, es que no solo se trata de moderar el nivel de crecimiento para moderar la inflación doméstica, o sea, de fuente interna, sino también se trata de elevar la tasa de interés adelantándose a la decisión que va a tomar, que están ya anunciando las autoridades monetarias estadounidenses, de ellos subir su tasa de interés. Pavel, la idea es no generar, permíteme terminar de explicar esto, es importante. La idea es no generar una brecha grande entre la tasa de interés en la economía dominicana y en la economía estadounidense, de tal manera que la plata no se te vaya del país. Si tú tienes una tasa de interés en Estados Unidos más alta que la tasa de interés de la República Dominicana, entonces vas a tener una salida de capitales, y eso te puede amenazar la estabilidad cambiaria. Entonces las autoridades también están haciendo esto
para evitar el riesgo cambiario, para reducir el riesgo cambiario. Entonces, Pavel, cuando se modera eso, ¿por qué nos retornamos a la tasa de interés anterior? Porque tenemos aquí, históricamente, que lo que sube no baja. Entonces, se modera, pero eso no se traduce en la tasa de interés, se queda igual. A ver, lo que está pasando, lo que pasó. No lo digo por este caso, sino siempre ha sido así. Sí. No, pero lo que estoy planteando es que en el pasado reciente, con la pandemia, las tasas de interés se fueron al suelo. En la República Dominicana y en el mundo, porque todos los bancos centrales redujeron sus tasas de interés y abrieron las llaves monetarias, inundaron de dinero la economía para evitar paralización aún más profunda o para evitar una crisis financiera, porque imagínese usted que una empresa esté operando, la cierran por la pandemia y encima tiene que pagar los préstamos. Entonces el Banco Central en todo el mundo y aquí en la República Dominicana abrió la llave, facilitó dinero a las empresas, a los bancos, y los bancos facilitaron dinero a las empresas para que no cayeran en mora, sí, y no se perdieran, y las empresas no quebraran. ¿Ya? Ahora lo que está haciendo el Banco Central y todos los bancos centrales del mundo es volviendo a los tiempos normales. Como la economía se ha venido recuperando a pesar de las amenazas, a pesar de que hay rebrotes de COVID, a pesar de que hay en China han cerrado algunas ciudades importantes y todavía la economía no termina de recuperarse un 100%, los bancos centrales están normalizando su política monetaria y volviendo a las tasas de interés previo a la pandemia. Pero eso va a tomar un poco de tiempo. Pavel, yo lo he estado escuchando detenidamente, la explicación que usted ha dado. Nosotros entendemos perfectamente que hay una realidad, ¿verdad?, global y elementos que son exógenos. Ahora, primero no sé a cuál de los dos creerle. Usted dice fundamentalmente el tema de la inflación es un tema externo. Yo recuerdo perfectamente, escuchando al presidente el 27 de febrero pasado, que cuantificó la inflación y dijo textualmente, un 57% de ella es externa. O sea, que el otro 43% me imagino que es interno, ¿verdad? O sea, usted dice hoy que fundamentalmente eso es externo. O sea, hay una discrepancia entre lo que usted plantea y el discurso del presidente. Eso es lo primero. Segundo, más del 50% es importado. Segundo, no puedo un poco decir en este momento, porque en aquel momento cuando el presidente dio su discurso, esos eran, digamos, los números. Eso puede cambiar mes a mes. Ok. ¿No? O sea, Pavel, lo que quiero entonces pero sigue siendo externa la fuente principal, sigue siendo externa, pero no significa que no haya fuente externa. Ok, Pavel, yo hablaba de este tema esta mañana en el debate que teníamos y mi compañera le preguntó, siento que usted no le respondió a la pregunta, por lo siguiente, no es que no estamos de acuerdo que hay que tomar esas medidas para evitar precisamente, como usted lo explicó de manera brillante, la salida de capitales y aparte de eso controlar el tema del crecimiento. Ahora, ese crecimiento, va a ver, quien lo ve en gran medida son los que manejan modo de producción, eso no lo ve el pueblo llano. El pueblo llano no ha visto ningún crecimiento ni lo está percibiendo. Primero, uno está lidiando con la inflación que ha encarecido todos los productos, es lo primero. Segundo, si yo cobro 40,000 pesos, por ejemplo 30, y no me han aumentado nada, y ahora encima de eso me aumentan la tasa de interés y yo debo un prestamito de 10,000 pesos, lo que fuera, lo que tengo es una reducción de mi poder adquisitivo. Entonces, uno ve que solamente se están tomando esas medidas y no ve otras para ayudar a ese tipo de gente que no percibe ese crecimiento porque no maneja modo de producción, sino que es un simple empleado, un cualquiera. ¿Qué es lo que está pasando en esa dirección? Es la preocupación mía. Mira, lo que está pasando es lo siguiente, tú tienes dos fuerzas encontradas. Ajá. Por una parte, la economía está creciendo y está generando más empleo. ¿Ya? Y las cifras están ahí. Hay un aumento importante del número de empleos que está creando la economía producto de la recuperación. Ya ahora tenemos más empleo de lo que teníamos antes de la pandemia. O sea, y eso significa más ingresos para la gente. ¿Ya? Y los salarios los nominales han venido aumentando, en particular no solo por la recuperación del mercado de trabajo. ¿Pero dónde, Pavel? Pero ¿dónde? Si el salario dominicano ni siquiera se puede comprar la canasta básica. Las empresas grandes pagan 21,000 pesos. Estoy comparando la situación de hace, digamos, un año con la situación de ahora. Los salarios han venido aumentando, las remuneraciones. Ahí están los datos de la encuesta de fuerza de trabajo del Banco Central. Cuando usted tiene crecimiento económico, que se genera más empleo, los salarios tienden a subir, las remuneraciones laborales tienden a subir, ya sea por empleo formal o por empleo informal. Pero además han habido dos aumentos de salario mínimo
un importante número de sectores en procura de compensar, digamos, de apuntalar la capacidad de compra de los salarios. Tienes dos fuentes de aumento de los ingresos laborales. Por una parte, más empleo, y por otra parte, aumento en los salarios, en los salarios mínimos, que implica un aumento también en las escalas superiores. Eso no significa que los salarios sean justos, significa que hay un movimiento hacia un mayor nivel de salario. Eso no significa que sea suficiente. Por supuesto que yo comparto contigo que uno de los graves problemas que tiene esta economía es que su crecimiento no se ha traducido en suficiente bienestar de la gente. Por eso el programa de gobierno plantea claramente que lo que hay que mejorar la calidad de vida de la gente, y una de las formas más importantes es a través del mercado de trabajo, es decir, a través de la creación de empleo con mayor nivel de salario. Pavel, tomando en consideración... que explique, pero déjame cerrar la ok, continúa. Ha tenido una recuperación de los salarios nominales. Pero entonces, eso es la parte positiva. La parte negativa es que la inflación ha tenido un efecto contrario, que se ha venido comiendo la capacidad de compra de los salarios, de los salarios que han aumentado y de las remuneraciones laborales. Ese es el desafío. Imagínate tú si no nos hubiéramos recuperado y los empleos no se hubieran recuperado y la inflación no hubiera golpeado. Digamos, estaríamos en una mucho peor situación. Ya, no estamos en la situación que queremos, claramente. Por ejemplo, el año pasado, lo que estamos teniendo es que la tasa de pobreza se ha mantenido estable, porque aunque ha habido recuperación económica y del empleo, la inflación se ha comido una parte importante de los beneficios de ese crecimiento. Es una situación muy difícil y no es la situación que quisiéramos, pero por fortuna la economía se está recuperando a un ritmo que está ayudando a capear el vendaval. Tomando en consideración, Pavel, que estas iniciativas del Banco Central, entre otros, procuran la no depreciación del peso frente al dólar y otros más, ¿cómo está el gobierno de la mano con el sector exportación? ¿Se está trabajando cercamente? ¿Ha habido crecimiento? Ahora que estamos casi post pandemia, ¿cómo está eso? Mira, digamos, en lo inmediato hay dos cosas que el gobierno está haciendo. Sí. Una es promoviendo exportación. Es una cosa que no se había tomado en general lo suficientemente en serio en el pasado. Teníamos una agencia de promoción de exportaciones que no funcionaba en lo fundamental. Y yo creo que estamos en una situación totalmente diferente, en donde tienes una pro-dominicana mucho más activa, mucho más volcada, dándole servicio a los exportadores, a los exportadores actuales y a los potenciales exportadores, con inteligencia de mercado, buscando a dónde se puede vender, buscando quién compra, qué tipo de productos, un activismo mucho más intenso. Y yo creo que junto a la recuperación de los mercados internacionales, ese trabajo ha estado definiendo frutos, porque estamos viendo las cifras de las exportaciones cómo están creciendo. Pavel. No solo de las exportaciones de zona franca, sino también de las exportaciones nacionales. Ciertamente esta última ayudada por el oro, pero también ha habido aumento de las exportaciones. Qué bueno. Pavel. Déjeme completar la respuesta. Lo otro que está haciendo es tratando de capturar inversión extranjera. En este proceso que estamos, para las exportaciones, en este proceso que estamos viviendo de lo que se llama el nearshoring, es decir, el movimiento de operaciones industriales, algunas operaciones industriales desde Asia hasta localizaciones más cerca de Estados Unidos, por cuestiones de cercanía a los mercados, de relaciones políticas más cercanas, todo el movimiento asociado al nuevo escenario geopolítico mundial. Entonces el gobierno tiene una estrategia, en particular el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, muy enfocada en atraer esas inversiones que se están moviendo desde Asia hasta más cerca de Estados Unidos. Esas dos cosas están ayudando y van a continuar ayudando a que las exportaciones se potencien. Bueno. Hay un trabajo más de fondo que hay que hacer, obviamente. Pavel. Hay que seguir exportando, sí. Para que se pueda exportar. Sí. Pavel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre se nos quedan temas por razones de tiempo. Va a haber que volver a invitarte porque yo quiero que hablemos de la inversión pública en este año. Ustedes saben que el año pasado
hubo un descenso muy poderoso en el tema, incluso el Banco Central. En la primera parte del año. En la primera parte del año, pero al final, el informe total, cuando el Banco Central arrojó en el año 2021, por ejemplo, en el Cibao, hubo un descenso en el gasto público, en las provincias de manera particular. Entonces me gustaría que hablemos cómo va eso ahora, cómo va cambiando, cómo son las proyecciones para final de año y todo eso. Así que la producción queda abierta a la invitación para que hablemos de eso. Con mucho gusto. Bueno, Pavel Isa estuvo con nosotros.